El tema que tengo hoy es el hombre dichoso, el hombre dichoso. También lo mismo que dijese, el hombre bienaventurado. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 1, 1 al 3. Escuchemos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia y en tu ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. El concepto de la felicidad, todos sabemos, puede tener diversas connotaciones. ¿Y esto por qué? Porque depende desde el punto de vista que consideremos la palabra o el tema de la felicidad. Desde el punto de vista material, algunos piensan que la felicidad consiste en tener todo lo que una persona desea. Desde el punto de vista de la Biblia, la felicidad del ser humano consiste en estar en comunión con su Creador. Hay mucha gente que lo tiene todo, pero no es verdaderamente feliz. Siempre hay un vacío dentro de su ser. Mientras que hay muchos que no lo tienen todo, pero son felices. Nuestro Señor Jesús nos dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Leo la antigua versión de Lucas 12:15. Y díjoles, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Salmo 1, 1 al 3 nos dice, ¿quién es el hombre bienaventurado? El hombre dichoso. Según este salmo, y algunas otras partes de las Santas Escrituras, en los mismos salmos incluso, el hombre bienaventurado o dichoso es el que se conduce según las normas de Dios en su palabra. Lo primero que se habla en este salmo es del espíritu y camino del hombre consagrado a Dios. El Señor, sabemos todos que conoce todas las cosas, aun aquellas que están muy ocultas, pero con un conocimiento muy especial conoce a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Escritura. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son de Él y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En Juan 10:27 nos dice el mismo Señor, yo conozco mis ovejas y ellas me siguen. En este mundo, algunas personas son reconocidas por sus logros, por su profesión, por sus riquezas materiales, etc. Pero el Señor reconoce a los suyos por lo que son, por su carácter. Al Señor Jesús, al Todopoderoso, nadie le puede engañar con caricaturas religiosas. Nuestro Dios conoce los corazones. Él no se deja llevar por las apariencias. Es aquí donde está la esencia de la fe. Nosotros podemos engañarnos o ser engañados por la apariencia, pero el Señor no. En este salmo aprendemos que el carácter de un buen creyente se muestra mediante las normas por las que decide seguir o andar y con las que adoptan sus decisiones o disposiciones. Lo que tomamos nosotros al comienzo y en cada circunstancia como guía de nuestra conducta, bien sea la corriente de este mundo, como dice Pablo, o bien la palabra de Dios, tiene importantes consecuencias. Un error
en la elección de nuestra norma guía es fundamental y fatal. Pero si nos acercamos a Dios con corazón sincero y optamos por seguir las leyes de la palabra de Dios, estamos entonces en un buen camino. Según la Biblia, aquí en este salmo, dice que un hombre piadoso, para evitar el mal, renuncia completamente a la compañía de malhechores y no quiere ser guiado por ellos. No anda en consejo de malos, dice el versículo 1. Esta parte de su carácter se inicia primero porque aquellos que quieren guardar los mandamientos de su Dios deben decir a los malhechores: apártense de mí, como dice el Salmo 119, 115. Apartarse del mal, dice Job en el libro de Job. Apartarse del mal es aquello con lo que comienza la sabiduría. O sea, apartarse del mal es sabiduría. El mundo, todos sabemos que el mundo está lleno de malhechores. Y se describe aquí mediante 3 características. 1, impíos. 2, pecadores. Y 3, escarnecedores, según la Biblia de las Américas. El pecado es un mal progresivo, hermanos. La práctica del pecado hace llevar al colmo de la impiedad. Nadie, como dicen los sabios, nadie llega al colmo del vicio de una vez. ¿Quiénes son los impíos? Son ante todo impíos aquellos que desechan el temor de Dios y viven descuidando la obediencia a Él. Pero no se quedan ahí. Cuando se dejan de lado los mandamientos, las exigencias de la fe, se llega a ser pecadores. Esto es, manifiestan una notoria rebelión contra Dios y se ponen al servicio del pecado y de Satanás. Las omisiones, dice Matthews Henry, abren camino a las comisiones, y por estas el corazón se endurece tanto que al final llegan a ser escarnecedores. Esto es, que desafían abiertamente todo lo que es sagrado. Se burlan de los principios éticos, morales y espirituales y juegan con el pecado. De esta manera el camino de iniquidad va cuesta abajo. Los malos se vuelven peores, más malos, más perversos. Los pecadores se convierten en corruptores de otros y en defensores de Baal y los demonios. Dice el gran autor estas palabras. La palabra que traducimos impíos significa los que son inestables, los que no se proponen ningún fin concreto, ni caminan según una regla concreta, sino que se encuentran a las órdenes de toda codicia y disposición de toda tentación. Hasta aquí la cita. También los grandes pensadores, escritores o comentaristas de la Biblia, cuando comentan estos versículos, dicen que la palabra pecadores significa los que se entregan a la práctica del pecado y la establecen como su oficio. Los escarnecedores son aquellos que ponen sus bocas contra el cielo. A esto se ve en las personas que hablan por hablar, sin pensar, sin entender que están ofendiendo a la ley del Señor y sus santos mandamientos. Por eso dice que el cristiano auténtico mira las actitudes de los paganos con gran tristeza, como le pasó a Lot en Sodoma y Gomorra. Son aflicción constante para el alma justa las actitudes de los hombres que se levantan en contra de Dios. El hombre consagrado a Dios evita seguir la conducta de los que se desvían de la palabra escrita. No hace como ellos. Y para no hacerlo, no familiariza con ellos. El texto bíblico es clarito aquí. Dice, no anda en el consejo de los impíos.
No está presente en sus concilios, ni toma consejo con ellos. Por muy ingeniosos que sean, y sutiles y sabios, si son impíos, no serán los hombres de su consejo. No les da su consentimiento, ni dice como ellos dicen, no habla como ellos hablan. No adopta sus medidas con sus principios, ni actúa conforme al consejo que dan o toman. No está en camino de pecadores el hombre que teme a Dios. Evita hacer lo que ellos hacen. El camino de ellos no será su camino. No entrarán en él. Mucho menos va a unirse en sus fechorías y sus maldades. Porque el justo tiene sus ojos abiertos y su conciencia está tranquila y en paz, no está cauterizada. El cristiano verdadero se mantiene en el camino bueno, no como el malo, que se detiene y contempla el camino malo. Dice la palabra del Señor aquí, en este salmo y en otros más, que el justo evite el camino del mal, para no imitar los malos. No se asocia con ellos, no los va a recoger como sus compañeros, no va a tomar sus caminos, no hará como ellos, porque él es un hombre que sirve y honra a Dios. Dice el Salmo, no se sienta en silla de escarnecedores. No descansa con aquellos que sienten o se sienten seguros en sus maldades. El hombre justo tiene la paz de su alma, tiene el Espíritu Santo en su corazón y jamás va a estar de acuerdo con aquel que quebranta las leyes divinas del Todopoderoso. No se asocia con esa gente que se siente alegre, contenta en un estado pecaminoso, porque él tiene temor de Dios. La silla, dice un erudito, de los escarnecedores es la silla de los bebedores. Eso dice Salmo 69:12. Feliz el hombre que nunca se sienta en la silla con los borrachos, ni adúlteros o fornicarios. Un hombre piadoso, para hacer lo que es bueno y apegarse a ello, se somete a la guía de la palabra de Dios y está familiarizado con ella, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, dice el versículo 2. Esto es lo que mantiene al justo apartado de los impíos y lo fortalece contra las tentaciones, la palabra de Dios. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de la violencia, dice el salmista. No necesita el justo, el hombre de Dios, no necesita estar asociado con impíos, no necesita estar asociado ni admite estar asociado con las personas que quebrantan abiertamente las palabras del Señor escritas en la Biblia. ¿Qué es la ley de Dios para nosotros? ¿En qué consideración la tenemos? ¿Qué lugar tiene la ley de Dios en nosotros? Mis amigos, cuando la palabra de Dios forma parte de nuestra vida y es el corazón de nuestra existencia, Él es el sostén y la luz de nuestra alma, nosotros estaremos confiados. Dice aquí la palabra que todo el afecto que tiene un buen creyente es que la ley de su Dios está en su corazón y meditar en ella es su gran delicia. Se deleita en la ley de Dios, ama la ley de Dios, quiere comprender la ley de Dios. Y ese poder divino de la palabra le da fuerza para vivir, honrar a su Dios. Un buen creyente, en otras palabras, mantiene la palabra de Dios como un gran tesoro en lo más íntimo de su ser. En su ley medita de día y de noche. No importa si es la hora o el tiempo o lo que esté haciendo. El hombre de Dios nunca olvida las palabras de Dios y eso le da vida, le da fuerza para vivir y honrar a su Creador. Para terminar, el hombre piadoso tiene asegurada la bendición de Dios. Dice que es bienaventurado. Dios lo bendice y esa bendición lo hará feliz.
La bienaventuranza consiste para él en bendición de toda clase. Dice que las fuentes de arriba y las de abajo son de él, dice la palabra de Dios, porque Dios está con él. Bienaventurado, bienaventurado el hombre que anda en los caminos de Dios. Bienaventurado el hombre que piensa en Dios y en sus palabras, que está en continua comunión de la palabra. Es un hombre bendecido. Dice aquí, será como árbol, fructífero y floreciente. Este es el resultado de la íntima comunión con Dios su Creador. La persona que está enraizado su fe en la palabra de Dios, medita en la ley del Señor, esta bendición lo hará fructífero, lo hará como un árbol fructífero que está plantado en las orillas de las aguas. Cuando estamos familiarizados con la palabra de Dios, hermanos míos, estamos llenos de la gracia divina y el poder de la palabra. Dice la palabra de Dios que la persona que teme a Dios y ande en sus caminos es bendito del Señor y por tanto será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¡Qué hermoso! Plantado. Escuche esto, no es un árbol silvestre, ahora es plantado por la gracia de Dios. Esos árboles eran por naturaleza olivos silvestres, pero ahora han sido injertados por la gracia de Dios en Cristo en el olivo vivo y verdadero. Ahora reciben la savia divina y dan fruto para su gloria. Ahora en Cristo son plantío de Jehová, dice Isaías. Y por tanto, Él debe ser glorificado en el corazón de nosotros. Esa savia divina está fluyendo de la palabra de Dios y uniéndonos con la eternidad. Y por eso somos fructíferos para gloria de Dios. El hombre piadoso es colocado en los medios de la gracia, llamados aquí las corrientes de agua, las corrientes que alegran la ciudad de Dios, dice la palabra del Señor. Y dice, su hoja no cae, su hoja no cae, siempre está verde y dando buen fruto. En cuanto a aquellos que solo tienen hojas y no hechos reales o frutos que glorifiquen al Señor, un día esas hojas de hipocresía que se esconden tras muchos escondrijos, un día esas hojas se secarán y serán quemadas en el fuego. Dice aquí la palabra que el que teme a Dios, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace conforme a la ley de Dios prosperará y tendrá éxito. En conclusión, la felicidad no está en las riquezas materiales ni en el saber humano. La felicidad según Dios no está en todo aquello que el hombre puede ver, que puede palpar, está en Dios. El hombre verdaderamente feliz es aquel que hizo un alto en su vida. Vio el vacío y desespero de su alma. Regresó a su Creador humillado, pidiendo perdón. Al ser perdonado y recibido en la familia de Dios, decide renunciar a aquella vida vieja de engaño y de muerte. Hace de la ley de Dios su guía en su vida. Al hacer esto, descubre la verdadera felicidad. El hombre verdaderamente feliz es el que hace de la ley de Dios la guía para su vida en todos sus aspectos. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro, que vivamos en santidad en todos los aspectos de la vida. El hombre bienaventurado, el hombre dichoso, es el que está en comunión con Dios, su Creador, por la fe en Jesús. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estas palabras con mis hermanos. Ruego por aquellos que escuchen este mensaje. Ruego que los auxilie por el Santo Espíritu. Señor, ilumina el corazón. Usa la palabra para tu gloria, para tu gloria. En el nombre de Jesús te pido que bendiga a las personas. En nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros
Dios me los bendiga muchísimo.